Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén pasando una excelente tarde. Hoy pues es la última sesión de nuestro taller y pues tenemos el agrado de recibir de nueva cuenta al rector del Liceo Franco Mexicano, al rector Thierry Greco, y pues respetando los tiempos como lo hemos venido haciendo en todas las sesiones, pues vamos a iniciar a tiempo y vamos a darle la palabra y un caluroso abrazo virtual al rector. De nueva cuenta agradecerle su participación y la colaboración pues por parte del instituto, del liceo, perdón, y a su vez saludar a Delfina Barret, a Hilda, parte de la Embajada de Francia, y pues aprovechar para agradecerles de nueva cuenta toda la colaboración para llevar a cabo este taller y un abrazo también para ustedes. Muchas gracias. Adelante, rector. Está silenciado su micrófono. Perdón, no se escucha porque está silenciado. Ton micro, Thierry, on ne Sí, ya t'entend está, ya pas. está. Ah, ça y Sí, est. sí, buenas tardes con todos y siempre es un gusto estar con ustedes. Espero que en este periodo complicado estén todos bien, cuidándose. Y bueno, sí, es un honor y también me da cierta presión estar para concluir esta serie de charlas y de trabajos. Así que voy a tratar de que el tiempo sea útil para todos. El tema de hoy es trabajar sobre interculturalidad, género y, bueno, básicamente educación inclusiva. Uh, lo cual me interesa, o sea, hay dos entradas, una que es un poquito del detalle, como si fuera un efecto, porque también a veces es un efecto de moda. Otra es de decir, bueno, la educación inclusiva, de cierta forma, sí, es una buena conclusión porque nos lleva a cuál es la misión de la escuela y nosotros como miembros de esta institución, escuela con una E grande, uh, el tema de educación inclusiva en sí tiene que interesarnos, tiene que cuestionarnos. Preparé les voy a enseñar un documento, pero no lo pondré siempre, nada más es para que darles así un poquito el plan de cómo veo las cosas. Obviamente, lo vuelvo a decir, lo dije la vez pasada, yo vengo con mucha humildad, o sea, tengo mis experiencias en varios países, en Francia, en educación especializada, pero las experiencias sirven para comparar con lo que se hace, para enriquecer sus propias experiencias y también en el caso de un país viejo como Francia, tal vez para no hacer errores que nosotros ya hicimos y México como país más joven puede aprovecharse de esta forma de las experiencias. Así que mi idea realmente es compartir reflexión, experiencia sobre esos temas. Son temas que en Francia los manejé bastante porque estuve de director de instituciones especializadas, profesionales, delincuentes, gente con problemas psiquiátricos, trabajando con hospitales, trabajando. Lo interesante es que yo saliendo de Francia podría decir, bueno, yo de esto sé bastante. Y cuando viajé, cuando me fui a otros países, la primera cosa que quiero decir es que me di cuenta que lo universal en realidad no, no aguanta salir de su pueblo. Es universal cuando estamos entre nosotros, pero cosas que eran evidentes en mi entorno, en Francia, hasta en Europa, bueno, cuando salí me di cuenta que no era tan evidente. Puedo darles un ejemplo que no tiene nada que ver con educación y no quiero armar ninguna polémica, obviamente. Uh, en Francia se considera que tuvimos dos guerras mundiales, pero mundial porque Francia y los países que para nosotros eran
el centro del mundo estaban involucrados. Me encontré en Sudamérica con gente que me dijo, sí, sí, en 40 hubo una guerra muy importante, pero esta guerra era de Francia. Nosotros tuvimos otra que para nosotros sí fue más importante. Entonces, este concepto de universalidad también tenemos que en algún momento cuestionarlo. Lo digo porque en la educación inclusiva hay dos temas en realidad. Hay un tema de servicio público cuando es educación nacional, servicio privado a veces, lo inclusivo de la educación para mucha gente ha sido una fuente de un negocio excelente en muchos países. Entonces, pero cuando se juntan los dos, educación inclusiva, ya es otra cosa, ya tiene un entorno político, un entorno social muy fuerte y nos lleva a la misión de la escuela. Entonces, los valores que sostienen a la escuela en algún momento tienen que o apoyarse o van a estar en contra o van a estar cuestionados porque la pregunta podría ser cómo es que la educación podría no ser inclusiva por sí, por definición. Pero en la historia vimos que no siempre lo ha sido, hasta la educación en algún momento. Voy a compartir para que al mismo tiempo vean el plan que preparé un poquito, que no es tampoco, a ver, ¿cómo es compartir? La escuela, la educación en algún momento puede ser una herramienta para juntar, para dividir, para controlar. Entonces, al momento en que un ministerio, un país, una sociedad junta los dos, educación inclusiva, ¿es una apuesta o es una propuesta? Ya aquí hay algo muy interesante para discutir. ¿De qué sirve la escuela? La educación es inclusiva en mi forma de ver las cosas. Nos lleva a... Entonces, no voy nada más a leer lo que está, porque esto ya lo pueden hacer ustedes también. Pero la pregunta detrás de esto para un docente, para un educador, para un director es qué espacio y qué trato se le va a hacer, pero qué espacio para la diferencia en el marco escolar. Si hay inclusión es porque hay diferencia. Es muy fácil ser inclusivo cuando somos todos iguales. Y en la historia francesa, por ejemplo, la escuela en algún momento ha permitido, o se lo ha creído, hablo de tiempos en que yo no había ni nacido, hacer que todos sean iguales. Entonces, en los terrenos, en los territorios franceses, en Caribes, estaban aprendiendo en la escuela que sus ancestras, los galos, habían hecho, en ningún momento fueron ancestras de ellos, pero teníamos todos la misma historia, la misma educación, y con la voluntad política de unificar, y funcionó de cierta forma, veremos qué errores se ha hecho o qué precios se ha tenido que pagar, de unificar un país con la... Entonces, al momento en que se considera que la escuela tiene que reservarle sí un espacio y un trato específico a la diferencia, ya se abre a otra misión de la escuela y por eso me interesa entrar en esto. Y el primer choque que es una noción muy importante, y cuando hablé la vez pasada del trabajo de los directivos, no sé si lo hablé, es algo que para mí es muy importante, es que hay un choque y a ver si es una confrontación. Lo que sí, tratemos de que nunca sea una oposición, pero hay un choque enseguida entre la ética y la ley. Entonces, muchos van a decir, pero no debería, la ley es la ley y punto. Pero está la ley del país, está la ley de la casa, está la ley de su creencia, de su religión para los que tengan, está el reglamento del colegio, también es la ley de la escuela. Y si se entra la diferencia, o sea, el ser humano diferente entra en la escuela, tenemos que aceptar el hecho de que el trato también va a considerar diferencia. Si hay diferencia de trato, puede ser que haya un choque. Nos corresponde a nosotros hacer que este choque sea positivo entre la ética
¿Por qué hago esto? ¿Qué valores están detrás de mis actos? Y la ley. El reglamento dice que se puede hacer esto, esto, esto. Pero en el caso de este alumno, en el caso de esta comunidad, en el caso de esta situación familiar, es que no podemos guardar el espíritu de la ley, pero también un poquito torcer el concepto para que todos salgan adelante. Entonces, me parece, o sea, lo puse, es el choque entre la regla común, que se aplica a todos, y el trato particular. Y en nuestra vida de ciudadanos, odiamos usualmente el trato particular del otro. El nuestro nos parece muy bien, pero cuando mi vecino tiene derecho a hacer algo y que yo no tengo, y ningún otro vecino tiene derecho a hacerlo, aquí hay algo que nos duele, nos molesta. Y en algún momento, cuando la escuela en general, se abrió la diferencia, llegaron estos comentarios. Pero ¿por qué él puede y yo no? ¿Por qué a él le dicen que está bien y por el mismo trabajo a mí me dicen que no está bien? Entonces, esto me parece un punto. Obviamente saben que no hay mucho tiempo, entonces yo mando así unas ideas y ojalá les sirva y tratando de, para a estas 2, 3 semanas de las fiestas de Navidad, de no aburrirlos, ¿no? De esto de la ética y la ley, yo tengo un montón y ustedes tienen ejemplos. ¿Cuántos ejemplos? ¿Y por qué él puede y yo no puedo? ¿Y por qué? O sea, y cómo a veces se nos hace muy complicado. Muchas veces, mi respuesta al principio ha sido porque lo decidí yo y no tengo que justificar. Y a veces es una buena respuesta, pero se cuestiona. Entonces, a partir de esto, lo interesante en Europa, les digo, porque la verdad es que aquí en México, en Latinoamérica, sería inverso. Ustedes tendrían que coger el micrófono y decirme cómo ha sido. Pero ha habido una evolución histórica y siempre con una voluntad o un impacto societal. El primer paso, que obviamente espero que todavía sea historia mismo, o sea, hay lugares, hay culturas en las cuales sí, hay familias en las cuales es la denegación, o sea, históricamente la diferencia no se la veía, se la escondía. En la historia de Francia, de Europa, de muchos países, de muchas culturas, ha habido este momento en que si un niño nacía diferente, hasta se lo mataba, se lo escondía. Ha habido pueblos donde gente con, bueno, cosas graves, como ser zurdo, como ser pelirrojo, en la Edad Media, o lo escondían, o lo botaban, o lo mataban, pero cuando se va de forma más reciente, la diferencia en el siglo XVIII en Francia, mucha diferencia, se iban al hospital, se iban al manicomio, se iban a la cárcel, con muchas creencias. ¿Por qué? ¿Por qué será que la mano del diablo? No se sabe. Y no es tan viejo tampoco, o sea, de la gente de mi edad, de los 50, de los 60, ¿cuántos amigos zurdos han tenido que, a fuerza, escribir con la mano derecha? No sé si existe en México esta expresión. En Francia se llama zurdo contrariado y escriben pésimo usualmente, pero muchos tenían que esconder el hecho de que eran no, uno tiene que escribir con la mano derecha y punto. Entonces esto fue un momento, pero durante años funcionó esto. O sea, históricamente, básicamente, la sociedad, las tribus, los grupos, los pueblos, no eran muy abiertos a la diferencia. Después, si ya llegamos a política y educación, pasamos a una etapa que era la asimilación. La asimilación en el sentido de no hay diferencia, no existe diferencia, o sea, todo tiene que entrar en la norma. Aquí vienen los zurdos que escriben con la mano derecha. Y esta asimilación, de cierta forma, sí, era algo brutal, era algo violento.
violento en el sentido de que a veces ni siquiera se lo decía, pero el peso de la sociedad era tan fuerte que mucha gente, y en el tema de hoy hablan de género, obviamente, o podríamos ir así a esto. Hubo una época en que si uno tenía otra identidad sexual, otras aspiraciones, no había ni forma de, ni forma de decirlo, de vivirlo o de entenderlo. O vivía como los otros, o con suerte, si tenía mucho dinero, terminaba en la cárcel. La Bastille, que todos conocen, durante mucho tiempo era la cárcel para la nobleza, donde se mandaba a los hijos de nobles diferentes. Gastaban el dinero, tenían sexualidad ambivalente, entonces ya no se puede. La etapa siguiente, que era positiva, fue la etapa de adaptación. En la escuela significa, y empieza esto en Rusia, han trabajado mucho en los años 30, 40, hasta antes sobre esto, en Israel, en muchos países. La adaptación era un momento interesante porque se decía, bueno, el modelo que tenemos no funciona, propongamos otro modelo para esta gente. Entonces es cuando en Italia funcionó muy bien, en Francia obviamente, se abrió instituciones especializadas diciendo tú este camino no es el tuyo, no podrás, entonces tienes el tuyo. Y las cosas están muy separadas, pero de cierta forma muy cómodas porque no se mezclan. De aquí llegamos hace unos 20 años, 30 años, a un tema, obviamente el corte no es tan fácil, son años en que se mezcla todo, pero a una lógica que era una lógica interesante, que era la lógica de integración. La integración, pero la integración es complicado porque la integración es decir, un poquito como cuando uno hace una torta, ¿no? Tengo huevos, tengo harina, si lo mezclo bien se va a hacer así un todo completo, muy homogéneo, pero en el cual la harina y los huevos ya no tienen su identidad. Entonces, además hubo una acusación con la integración. Hubo una acusación que era lo que se podría llamar un desprecio positivo. O sea, te miro desde arriba, eres feo, eres pobre, eres no sé qué dificultades tienes, eres diferente, pero en mi gran bondad te dejo entrar y te voy a ayudar para que te me parezcas lo más que puedes. Entonces siempre había este modelo muy, muy pesado. Un ejemplo que pasó en Francia, que sí quería darles de ejemplo, en este tiempo de adaptación, integración, en los años 50, 60 y hasta 70, hubo unos logros increíbles en los instrumentos para auditivos. Y fue realmente un paso inmenso. Gente que no escuchaba, de repente podían escuchar. El problema es que cuando hablo de así esta posición muy, muy positiva, pero al mismo tiempo violenta, la violencia, la bondad violenta, es que ya que funcionaba muy bien, hubo una gran cantidad de niños que se operaron y les pusieron los aparatos sin ni preguntarles. Y muy sorprendidos porque se dieron cuenta que muchos de ellos rechazaban totalmente el aparato, que era como una violencia, como una intrusión, y estaban en la posición de decir, pero si yo como profesor sé que para él está bien, ¿cómo es que él no va a estar de acuerdo? Entonces, esto a mí me parecía un buen ejemplo. Yo me encontré trabajando con adultos, trabajando conmigo, profesionales que me decían, pero de niño cuando me pusieron este aparato fue una violencia terrible. Nadie me explicó, ya que era por mi bien, ¿qué voy a decir? Una posición de cierta forma un poquito, ¿cómo se dice? Cuando uno dice, prefiero verte muerto que en otra religión. Así que esta religión es por tu bien y te la voy a imponer. Entonces, sí, mucho daño se ha hecho con esto. Y de la integración se pasó a la inclusión. Entonces, la inclusión es un concepto que a mí me gusta porque
la inclusión ya no es, yo soy una gente buena, entonces venga y mismo con tus diferencias y te voy a ayudar a redondear un poquito los ángulos para que mismo con tus diferencias puedas encontrar tu espacio. Pasamos a otro concepto de la inclusión. Yo lo veo así. En algún momento será interesante, tal vez ustedes no lo ven así. La inclusión es muy diferente. Es como ciudadano, yo tengo derecho a, y mismo que sea diferente, no me corta el derecho. Entonces se pone al revés la lógica. No es que yo soy un director muy gentil, excepcional, entonces te acepto. No, es que tú como niño tienes derecho, o tú como adulto, o tú con tus discapacidades, tienes derecho a, obviamente habrá que adaptar, pero cuando se entra en el concepto de derecho ya es algo más interesante. La idea es, si funciona así, les vuelvo a poner el plan. Si funciona así, llegamos a inclusión. ¿Y después qué será? Porque siempre uno cree que lo suyo es lo último, aquí se va a quedar. Pero los que trabajaron sobre integración y fueron pioneros, fueron revolucionarios, no pensaban que había otro nivel más interesante que es la inclusión. Entonces, mi pregunta es, aquí está el tema del género en el trabajo de hoy, en la propuesta. Hace unos años nadie hubiera hablado de esto. No es que no existe, pero la escuela no tiene nada que ver con esto y ahora está llegando. Entonces, la idea para mí es entrar de pie, de frente y fuerte con la inclusión, pero ya pensando en, y tal vez tampoco es ideal. ¿Qué es lo que no hemos visto? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Llegamos a la educación inclusiva. La educación inclusiva, para mí el aspecto más importante es que realmente, y es un punto donde siempre insisto, y hace unas semanas también hablé de esto, pasando de integración a inclusión, pasamos sí de igualdad a equidad. Lo cual nos permite abrir a todos los alumnos con necesidades educativas específicas. Ya no hablamos de enfermo, ya no hablamos de minusválido, creo que se dice. Ya no hablamos hablamos de cualquier, si es equidad, significa que tenemos que adaptar y uno puede no tener ninguna, no sé cómo es la palabra, handicap. En español. ¿Discapacidad? Discapacidad, sí. Uno no puede ninguna discapacidad, pero sí tener en algún momento un ritmo diferente. Tener en algún momento una forma diferente de pensar. Y esto nos lleva a la educación inclusiva. La entrada fue por las discapacidades, algunas más nobles que otras. La dislexia es una discapacidad noble. En Europa, ¿cómo se dice? Todo lo que es de todo lo que es de trisomia, hay otras que no son tan nobles porque tienen un toque social que se considera bajo. Pero en final de cuentas, ¿qué vamos a hacer con la gente con las discapacidades? Y con esto se abrió. Ahora estamos viendo que lo que sí es cierto para un alumno que no ve, que no escucha, que no puede oír, no habla, también a otras alturas, a otro nivel, es cierto para un alumno que no tiene ninguno de estos problemas, pero tiene otro ritmo, tiene otra sensibilidad. Entonces, de aquí fue muy interesante entrar en la equidad. Y un tema que puede parecer detalle, pero donde a veces sí se nos va a buscar, es que si hablamos no de discapacidades, sino de alumnos con necesidades educativas específicas, entonces también incluye el tema del alto potencial, del artista, del deportista, de lo que sea, pero del alumno que tiene derecho a estar en la escuela, en tener la mejor educación, pero no tiene por qué tener absolutamente, tendría que escoger o eres músico o vas a la escuela, o eres boxeador o te vas a la escuela. Y lo más que se pueda decir, hagamos los dos.
y esperando que cuando este alumno de no sé qué barrio que está loco por el boxeo va a ganar los Juegos Olímpicos, dirá, pero es que desde chiquito mi escuela, mi director, mi maestra me ayudó porque yo de tarde no podía ir, tenía que entrenar, entonces me ayudaban, me adaptaron. Y eso es para mí un ejemplo positivo de la educación inclusiva. Obviamente habrá ejemplos más fuertes de gente que podría decir, años de esto, con mis debilidades, con mis discapacidades, no hubiera podido llegar a tal puesto. Antes, con casi cualquier discapacidad, uno no podía decir, voy a ser médico, voy a ser arquitecto, voy a ser profesor en la universidad. Ahora se encuentra realmente en casi todos siempre y cuando la discapacidad no impide la actividad. ¿Por qué, en mi opinión, se ha llegado a pensar en este tema de inclusión? Porque realmente el trabajo del docente, el trabajo del director, en algún momento es gestionar los problemas. Obviamente pongo problemas entre comillas. Aparte, o sea, se necesitaba una respuesta para una dificultad institucional. Yo apuesto a que el primer paso no ha sido, sería bien para el niño. El primer paso así ha sido, es que como institución ya no lo logramos. ¿Cómo podemos hacer? Los profesores se agotan, la clase no puede trabajar, estamos corriendo riesgos, las familias se quejan, no sé, tantos ejemplos. Y este tema del problemático, sí es un tema central que yo manejé mucho. O sea, pocas veces los profesores me vienen a decir, estoy muy bien con este alumno, no tiene malos resultados, pero vi que podría tener esa sensibilidad diferente, tal vez cambiando la luz, cambiando el espacio. No, les doy un ejemplo muy concreto. Cómo se empezó a trabajar en las escuelas el tema de los niños sordos o que escuchan mal, no sordos completos, esto se los ve muy temprano. Pero los sordos completos a menudo al principio se decía es que no entienden. Y un alumno que tiene problemas serios para escuchar, usualmente se vuelve conflictivo, agresivo. Y la agresión sí es problemática. Y al tratar de responder a esta agresión, es cuando en las escuelas en Europa y en muchos países en realidad, y aquí también hay programas de prevención, se empezó a decir, pero antes de ir a ver al alumno y decirle, pero ¿por qué gritas? ¿Por qué muerdes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué esta violencia? Veamos, es que está viendo bien, es que está escuchando bien y muchos problemas se pueden resolver así. Entonces, al mismo tiempo fue positivo, mismo si la entrada era de cierta forma en sí no era muy gloriosa, porque de no haber, y aquí está el segundo paso, ¿qué pasa con el alumno diferente, con necesidades, pero que no es problemático? En final de cuentas, ¿cuántos se quedaron dormidos en el fondo de su salón? Nunca fueron agresivos, hacían lo que se les pedía, un mínimo. Se consideró de que, bueno, no eran muy inteligentes, pero en final de cuentas, no tanto así como para que la institución tuviera que adaptarse. Y eso fue un paso enorme, porque si bien se ha trabajado siempre sobre cómo resolver estas situaciones problemáticas, ha habido decenas de años en que niños, alumnos, jóvenes, personas con necesidades tuvieron que quedarse con sus problemas porque ya que no eran problemáticos para la institución, nadie se movió. A partir de esto llegó la pregunta siguiente, pero que solemos poner en las reuniones. Hay un problema con este niño. ¿Qué hacemos? No. Antes de saber qué hacemos, ¿quién tiene el problema? ¿Es un niño con problemas? ¿Él tiene los problemas? ¿O es un niño, un alumno problemático? Problemático, el profesor o la clase tiene problemas, lo cual no exonera el alumno. Un profesor que no puede trabajar porque en su salón
un alumno impide a todos, no se puede decir, nada más es problema del profesor. El tema es de estar muy claro sobre esto para ir a responder del buen lado. O sea, si me duele la rodilla derecha porque mi asiento, porque mi silla está totalmente chueca y que tengo una muy mala posición para trabajar, me puedo ir 10 veces a ver un especialista de la rodilla. Si no me cambian la silla, no va a servir de nada. Entonces, este trabajo de saber, pero en final de cuentas, quién tiene el problema y detrás de esto, ¿cuál es el problema verdadero? Eso es la parte probablemente más difícil porque cuando estamos en una situación de diferencia, llega una familia diciendo queremos matricular a tal alumno en la universidad, tiene excelente... La primera pregunta es ¿cómo vamos a hacer? Es que tenemos los medios para hacerlo. Es que tenemos salas donde no haya escaleras. Es que... Y a menudo pasamos muy rápido a esto en vez de preguntarnos, pero a ver, un tiempo, esperemos un poquito, ¿cuál es el problema exacto? Y esto del problema exacto es importante porque la escuela últimamente se hace cargo de muchas cosas, pero ¿cuál es la dificultad exacta? Y sobre todo, ¿quién tiene que responder? Porque si no, vamos a responder al síntoma y no a la causa. Y llegando al síntoma, vamos en algún momento a ver que el efecto está en la escuela, porque en la escuela está la confrontación, porque en la escuela está el alumno se mezcla con los otros y ve lo que no logra, lo que no le gusta. Pero en realidad no es un tema educativo, es un tema de otra especialidad. Y creo que hay un riesgo al cual tenemos que estar muy atentos de que el profesor, la escuela en general, tiene que responder a todo. Y una forma de respeto, una forma como diría, de hacer las cosas bien, en algún momento también decir, es que yo no lo hago todo, no, mismo que me gustaría, no me corresponde hacer todo, y esto es de un especialista, esto es medical, esto es de un psiquiatra, y realmente cada uno quedarse en su terreno de experticia. Obviamente, inmediatamente, voy rápido en estos temas, pero la pregunta siempre cuando viene un equipo de profesores a decir, director, ¿qué hacemos? Una familia diciendo, ¿cómo podemos? No, o sea, no se escuchan porque son bien educados, pero lo que quieren es la parte siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a proponer? Y con además, en este mundo moderno, y lo vemos con esta situación de COVID, no quiero saber cómo, ni cómo tengo que estar con mi vecino, ni si tengo que tener otra actitud. No, quiero una vacuna y basta. Pago, me la dan, me vacunan y sigo haciendo lo que quiero. Y en educación también funciona así. Hay ejemplos fuertes en los temas, por ejemplo, hablando de inclusión, de todos estos alumnos con trastornos de la conducta. Ha habido momentos, no sé si todavía funciona así, creo que en algunos lugares sí, pero hace unos años, en los años 80, 90, en Estados Unidos, en algunos lugares, les dieron a los profesores unas cajas ¿cómo se llama? Ritalina, diciendo cuando ustedes consideren que el niño tiene problema de hiperactividad, le dan una pastilla y ya. Pero un profesor no es médico y además hay tantas razones para ver a un niño supuestamente hiperactivo. Y cuando uno trabaja en esto, sabe que en realidad, además, la hiperactividad no es un alumno que se mueve mucho. Esto es un alumno que tal vez se aburre, esto puede ser también un alumno nada más que mal educado, que hay que ponerle el marco. Pero muchos alumnos de los que se llama hiperactivos en clase están dormidos porque justamente no se involucran. Entonces, aquí era un buen ejemplo de este peligro de en algún momento responder al síntoma y sobre todo detrás de esto, que uno salga de su terreno profesional. La respuesta en algún momento es lo único que esperan es la respuesta. Un detalle nos lleva a nosotros, profesores, docentes, a trabajar
en equipo. Eso siempre lo hemos hecho. Pero en equipo pluri o multiprofesional. Y esto ya es más complicado. Cuando trabajé en la cárcel, yo era representante de educación, pero trabajaba con policías y con representantes del carcelar. Y cada uno tiene su lógica y cada uno tiene su legitimidad. Y juntarnos para trabajar fue súper complicado. Trabajé también en hospitales con niños de estos, pero realmente muy enfermos, que a menudo regresando de vacaciones algunos ya se habían muerto. Obviamente yo como profesor cuando decía sería bien que, me decían espérese, el doctor tiene que hablar. Entonces teníamos reuniones con doctor, con psicólogo, con profesor, con técnicos, y esto de trabajos multiprofesionales es al mismo tiempo muy interesante, pero muy complicado porque nos obliga a salir de nuestra cultura propia. Tenemos nuestro vocabulario. Aquí me di cuenta que temas que eran obvios en educación, un médico los entendía de una forma totalmente diferente. Y al principio, cuando hablaban, yo ni entendía de qué hablaban. Y yo era profesor, ¿cómo va a ser con las familias? Y con una noción muy interesante en este tema de la diferencia, en el manejo de la diferencia, cuando son diferencias graves y multiprofesional, cuando vamos en el terreno de todo lo que es medical, es la noción de secreto. ¿Cuántas veces me opusieron la noción de secreto profesional? Pero somos todos profesionales, entonces si vamos al paso de arriba y tenemos cuidado de no salir del marco profesional, podemos entrar, y es un trabajo tremendo que les corresponde a los directores, mismo con los profesores, cuando estamos, el tema del secreto compartido. A partir del momento en que esta información le sirve al alumno, tenemos que compartirla. Pero en cuántas reuniones vamos en temas que en realidad son chismes, no es información. Y esto no tiene por qué entrar en la reunión. Y las informaciones que tengo en la reunión tampoco puedo comentarlas afuera de la reunión. Entonces, realmente el tema de la inclusión es un tema que sí, y lo escribí muy mal, aquí hay un error, sí si hay dificultad, significa que en centro, y eso es lo difícil, no sé si ven el mouse cuando lo muevo, muchas veces vamos a tener la institución, la familia, el alumno, sí, pero el alumno va a estar abajo y la dificultad en medio, como si, como si la identidad del alumno fuera su dificultad. Y es muy difícil, pero es vital lograr dejar al alumno en medio y la institución con la familia manejar la dificultad para después regresar al niño, y el alumno es una cosa, el hijo es otra cosa. Los profesores que también son padres de familia, si en algún momento tienen a su hijo o a su hija en su salón, van a ver a veces de forma muy dolorosa la diferencia que hay entre el alumno y el hijo. Y es nuestro trabajo guardarle su identidad de hijo, guardarle su identidad de alumno, pero dejarlo al centro, dejarlo al centro. Voy rápido en estos temas porque tenemos poco tiempo, ya son más de 40 minutos, pero este tríptico, que bueno, otros especialistas lo harían mucho más fino que yo, pero realmente lo que está en juego es no dejarse, si ustedes toman un momento a decir, a ver, los últimos casos graves que tuve que manejar, ¿cómo era mi dibujo? Institución familiar usualmente está muy bien, pero ¿es que el alumno estaba en medio, como en el centro de la atención? ¿O es que el alumno en algún momento se salió y la dificultad llegó como centro de atención? Aquí sí hay un problema y es complicado porque tanto nos involucramos en responder a la dificultad y lo hacemos con tanta buena fe que ni nos damos cuenta de que el alumno ya se fue, el alumno ya, no sé, aquí ha de funcionar igual. En Francia, donde en los hospitales realmente hubo mucho trabajo que hacer porque el trato no era muy humano, uno entraba y no decía, aquí está el señor Arturo Castillo. Entraba en la habitación y decía, aquí está la pierna rota. O sea, se identifica el paciente a su problema y uno hablaba ni le escuchaban.
hablaban con la pierna porque era lo único que les interesaba. En las escuelas a veces podemos hacerlo así. Entonces traté de hacer una clasificación del tipo de, no de problemas, de diferencias que nos llevan a decir, pero tenemos que incluir, tenemos que ser inclusivos. Con una cosa que yo hubiera podido decir desde el principio, y Arturo me va a confirmar si sí o no, pero creo que sí. ¿Por qué la escuela es inclusiva? Porque es la ley. Porque en México la ley dice que la escuela no puede excluir, o sea, al revés, es inclusiva porque no tiene derecho en ser exclusiva, en el sentido de excluir. Y en Francia es así, y creo que en México también. Entonces, a veces también hay que recordarlo a todos. Traté de hacer bueno, espero que se lo pueda ver bien, de una especie de croquis para ver qué tipo de dificultades, qué tipo de diferencias en un centro escolar podemos manejar. La única que no puse adentro fue esta diferencia positiva, pero que no hay que olvidar. O sea, realmente yo me sorprendí bueno, en mi último puesto en Perú o en Ecuador. En el último en Ecuador, yo tuve 2 alumnos excelentes. Una era campeona, creo que llegó a ser campeona sudamericana de esgrima, y otro era nadador de nivel internacional. Excelentes alumnos, entonces no hay problema. Pero el nadador tenía que nadar de 5 de la mañana a 10 de la mañana, o sea, un ritmo increíble. Y ya no podía, y en algún momento la institución le dijo, no, o estudias o nadas. Pero, o sea, en sí es un drama, porque el chico además quería estudiar y ha seguido estudiando. Y la chica con esgrima, el tema es que era excelentísima, pero en Ecuador son muy pocos, entonces tenía que viajar al extranjero a cada rato. Y en este momento no había la situación de COVID, entonces se le decía que no, pues estudiar desde su casa no es posible, tiene que estar físicamente presente en clase. Y ahora desde 8 meses vemos que no es que sea ideal, pero hay otras formas de hacerlo cuando se necesita. Entonces estos casos no están aquí, pero no hay que olvidarlos, porque lo que vale para un alumno que viene con silla de ruedas, vale también para otro alumno, y no se le va a decir al alumno, tienes que escoger entre tu silla de ruedas y los estudios. Aquí no, nos van a echar piedras, nos van a quemar, no se puede. Pero tampoco se debería decirle a un chico, mientras se pueda, es decirle a un chico de 14 años, tienes que escoger entre la gimnasia y los estudios. Y el tema es el mismo en realidad. Obviamente de una forma, no hay el mismo sufrimiento donde en las familias y la sociedad no lo ve igual, pero por eso no lo puse. Yo parto del centro aquí, veo 4 básicamente, y obviamente la dificultad nuestra es que un mismo alumno puede tener varios, obviamente. No es algo hermético. Una cosa, de cierta forma, lo más fácil para la institución escolar son las patologías crónicas, alergias crónicas en el sentido de que no es nada más por 3 semanas tiene yeso, no. El niño tiene un problema médico fuerte y lo va a seguir. Entonces, la respuesta no hay otra que no toquemos al programa, pero hagamos un proyecto individualizado donde en realidad no vamos a hacer mucho nosotros porque no somos expertos en esto. El doctor, el especialista nos va a decir cómo tenemos que adaptar la escolaridad. Yo tuve así un alumno, por ejemplo, que era brillante, simpático, con un sentido del humor increíble, pero tenía un problema de piel, tenía que 4 veces por día venía un especialista a pasarle unas cremas, una cosa así, si no entraba en un dolor, pero que no podemos ni imaginar. Tuvimos que adaptar, encontrar un lugar para que lo haga, no decirle, no, pues hubo matemáticas, estabas con el especialista, te lo perdiste, no, tuvimos que adaptar, pero no decidimos nosotros, el especialista nos dijo, necesitan hacer esto, esto, esto. A partir de esto también tenemos que aplicar en lo que corresponde a la escuela el tratamiento, y lo que sí nunca olvidar, por favor, lo digo de experiencia porque me ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer muy bien? Y nos olvidamos del detallito, y en caso de urgencia, sabiendo que es una situación médica fuerte, ¿qué hacemos?
Y la verdad es que me pasó una vez, no me pasó 2 veces. Entonces siempre también, ¿y qué hay del protocolo de urgencia? En alergias. Me explicaron, está bien, pero ¿y si sí le pica una avispa al niño? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es que estamos preparados, es que estamos formados. Y a veces hay equipos de varios docentes, no sé, 8, 5, 10, que siguen una formación por un alumno. El tema es que lo que está en juego es la vida del alumno, así que no hay forma, vamos a formarnos. El segundo, entonces esto es médico, en realidad no puedo decir no es nada con lo educativo porque sí hay un impacto en la escolaridad, pero no me corresponde a mí decidir y ver cómo lo hago. El segundo grupo serían los alumnos, las poblaciones con discapacidad reconocida. ¿Por qué digo reconocida? Porque hoy me llegó una familia para inscribir diciéndome, es que nuestro hijo es de una inteligencia muy superior al promedio. Y bueno, y ustedes tienen reportes. No, 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 lo sabemos. Bueno, hay una muy grande diferencia entre un alumno, creo que se dice, autístico se dice, ¿no? Autístico significa que un neuropsiquiatra nos puede decir, aquí está el diagnóstico. ¿Cuántos profesores, cuánta gente dice, no, es que este niño le hablo, no me responde, además no me mira en los ojos y tiene unos gestos así raros, es psicótico, es autístico? No, pues no es así. La discapacidad es algo que tiene que ser oficial, reconocida en este sentido, oficial. En este caso sí hay un impacto muy directo con la discapacidad en la escolarización. Entonces la idea cuál es de decir, pero igual tiene derecho a, siempre y cuando, eso sí no hay que olvidarlo, siempre y cuando es positivo para él. O sea, este derecho a escolarización, si va en contra de su bienestar, hay que cuestionarlo. Pero a partir de esto, lo que hay que hacer es un proyecto personalizado. Si son 5 alumnos, se harán 5 proyectos diferentes de escolarización. La meta es la presencia útil del alumno en la escuela. Útil no significa que va a ir al mismo nivel que los otros. Es que no está perdiendo su tiempo y sobre todo no le está haciendo daño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con material pedagógico adaptado, o no se puede. Aquí hay un problema fuerte, porque una cosa es decir a una familia es que su hija puede seguir estudios sin problemas, pero necesita una computadora muy especial, con pantalla enorme, con un programa que, si no tienen los medios, si no hay forma de que tengan esta computadora, pero hay que preguntarse sobre el material adaptado, mismo en los salones. A veces necesita también de una ayuda humana. El alumno tiene problemas con de articulaciones, no puede escribir, no puede tener una pluma. Bueno, hay alguien con él en algunos momentos que viene y escribe lo que el alumno dicta y se pasa exámenes así. Hay gente brillante que lo hace así. Nos lleva también a arreglos y adaptación pedagógica. Cada profesor en algún momento, obviamente sí tiene 30 alumnos, pero este alumno no puede seguir así y habrá que proponerle algo diferente. Y obviamente se trata de acompañar y de orientar, de trabajar con él, no solo lo inmediato, sino ya el futuro, dónde va a ir, qué va a hacer, para que este tiempo en la escuela sea útil. Vuelvo a esto. Sigo con las 4 categorías. Otra sería tener un público con dominio insuficiente de los conocimientos o de las habilidades. No hay discapacidad. Se puede ver todos los especialistas, no hay. El niño tiene una inteligencia normal, el alumno, pero no lo maneja, no logra manejar los conocimientos, los protocolos, la metodología, las habilidades. Y aquí estamos ya en algo que no tiene nada que ver, por eso están las dos. Ya estamos en un programa individualizado de éxito educativo, lo escribí así, de logro, tal vez sería el logro más interesante, de logro educativo. O sea, ¿qué vamos a hacer para que, tomando en cuenta
sus diferencias, porque el niño es así, no es nada más de decirle de esforzarse, es así, hay cosas que no pasan de forma diferente, si lo escucha lo entiende, si lo lee no lo entiende. ¿Cómo hacemos para que mismo así tengamos ambición en su escolaridad? Este tema de ambición creo que tal vez es central, porque esa inclusión, si se tiene una escuela inclusiva, si es una educación inclusiva, pero sin ambición, entonces no sirve de nada. Lo interesante de la educación inclusiva es que nosotros vamos a acompañar y a veces a soportar, a veces hasta a promover una ambición. Si se hacen las cosas es para ir lo más alto, lo más lejos posible. Y esto va en un tema que es fácil técnicamente, diversificación y diferenciación pedagógica. Es fácil en teoría, porque cuando tengo mi grupo de 30, 35 alumnos, ya es un trabajo tremendo, pero es que es la única forma. Y lo que ahora sí se encuentra mucho, la cuarta categoría sería el tema de los trastornos de los aprendizajes, que es complicado porque no es discapacidad, pero sí es algo, es un freno tremendo y donde lo que se llama trastornos a menudo es porque todavía no hemos entendido. Así como los psicóticos en los años 80 todavía no se sabía. Es una enfermedad, es genético, es psicológico, no se sabía. Entonces no se sabía dónde ponerlo. Y donde una familia con un hijo en silla de ruedas tenía acceso a varias ayudas, el niño psicótico no tenía, porque no se había logrado a nivel mundial definir si es que era un trastorno, una discapacidad. En esto avanzamos. Pero sí manejamos un montón de trastornos de los aprendizajes. Y aquí llegamos a otra que se parece un poquito a la primera, pero donde no hay trastornos, hay diferencias, que va a ser un plan, y ya el tema, hay poca diferencia, plan de acompañamiento personalizado, y lo cual significa pasar por adaptación y flexibilidad pedagógicas. La respuesta es casi la misma que lo del dominio insuficiente en cuanto a habilidades. La diferencia es en el plan. El programa lo manejo yo, porque el alumno no logra llegar a esto. El plan significa que le estamos poniendo etapas, estamos poniendo una temporalidad en el trabajo y eso va a pasar por un concepto muy importante que es lo del contrato o del proyecto. Y si pasan, y eso muchas escuelas ya lo hacen desde tiempos, no hay contrato en el caso de patologías. ¿Para qué se va a poner de acuerdo? Ya se sabe. En el caso de la discapacidad reconocida, no es un contrato, es un plan, un proyecto, pero no hay contrato, no hay que ponerse de acuerdo. Este alumno no puede caminar, está en silla de ruedas, entonces no hay debate. En lo que es lo cotidiano en las escuelas, y no importa que sea una escuela de barrio rico, pobre, campo, ciudad, esto siempre se va a encontrar. Aquí sí estamos en una lógica de contrato, de programa, plan, de proyecto, pero a mí me parece eso importante, la noción de contrato, porque hay un compromiso mutuo y siempre preguntarse quién va a firmar el contrato. Lo firmo yo nomás con los padres, pero ¿no sería interesante empezar con que el alumno firme el contrato? Pero si firma el contrato por obligado, no, el contrato no tiene valor. Pero sí en algún momento hemos hecho un trabajo con el alumno para decir, a ver, tú estás a estas alturas, vamos a tratar de ir más allá. ¿Qué es lo que tú piensas que puedes hacer? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Qué ayuda necesitas para hacerlo? Aquí el contrato tiene su interés. Y el segundo tema del contrato que a mí me interesa mucho es que tiene un principio y un fin. Y en el tema de inclusión, en las herramientas que se ha construido, muchas veces, demasiadas veces, se define la identidad del alumno con su problema, con su diferencia. Entonces no hay fin. Toda su vida va a tener una ayuda, toda su vida va a ser disléxico, y a veces sí es cierto, pero mismo así, decirle a un alumno,
mira, estamos en septiembre, de aquí a diciembre vamos a trabajar esto y de aquí veremos. Además, protege la institución porque todo lo que estamos proponiendo es tentativo, o sea, no sabemos cómo el alumno va a reaccionar, no sabemos si va a funcionar. Entonces, si instalamos así dispositivos de por vida, significa que desde el principio estamos diciendo que nunca lo vamos a lograr. A ver, estamos ya a las 6. A partir de esto, unas preguntas nomás respecto a este tema, porque quiero guardar un poquito de tiempo para intercambiar. Siempre, siempre, siempre lo dijimos cuando hablamos de ser director, de ser directivo de una institución educativa, cuestionar lo evidente. Es el ejemplo que les daba antes de este alumno es agresivo. Ya, sí, se lo conoce, es muy agresivo, pero es tan obvio, tan evidente que es agresivo, ¿no sería en algún momento de ir más allá y decir, pero ¿por qué es tan agresivo? Es que no habría otra explicación. A veces no hay. A veces no hay, es que hay. Pero a veces, y si es una vez, eso va a ser también la diferencia entre la escuela tradicional y la escuela inclusiva y la situación del alumno con necesidades específicas. Cuando yo tengo 20 alumnos en la escuela clásica, si llevo 19 a lograrlo, me duele que no lo he logrado. Cuando tengo 10 alumnos con dificultades específicas, con necesidades, y que estaban en algún momento condenados, si de los 10 se sale uno, estoy feliz y voy a trabajar para que sean 2. Entonces la mirada es muy diferente. Por eso es importante esto de preguntarse, cuestionar lo evidente. Cuestionar también va a ser un tema sobre el problema lo tenemos en clase, lo tenemos en la escuela, pero a veces, ¿cuántas veces se le pide a la escuela resolver problemas que están en la casa? Y no podemos meternos en esto. Y al decir, no, es que el problema está en la casa, no significa que no nos vamos a involucrar. Significa que nos involucramos sabiendo que trabajamos desde la escuela y no nos estamos metiendo en un tema que no es nuestro. Una primera pregunta, por ejemplo, la inclusión es buena, pero es que es siempre positivo. Es que es siempre positivo estar en esta situación de inclusión. No para nosotros, pero, o sea, cuando tuve ocasión de preguntarles a alumnos, o ellos me vinieron no siempre, o sea, algunos me dicen, no, es que yo, la verdad es que me duele mucho estar así en un dispositivo de este concepto de normalidad. Es algo que duele mucho y que no tiene mucho sentido en realidad. Entonces, preguntarse, es que no de forma general. Si es de forma general, yo ya puedo darle esa respuesta. En una sociedad moderna, claro que la inclusión es positiva. Pero en el caso de este alumno, es que es positivo. Es que en este momento es positivo. Es que no sería de tal vez retroceder un poquito, trabajarlo y que regrese a la escuela dentro de 3 semanas o de un mes. O sea, preguntarse. Un tema fundamental en este tiempo de la inclusión, lo que yo decía antes de una dificultad oficial, algo ¿a quién le incumbe el diagnóstico escribir? O sea, yo puedo tener dudas, pero no soy psiquiatra, no soy neurólogo. Y hay que tener mucho cuidado porque con mucha buena fe lo hacemos y así podemos tener realmente. ¿Cuántas veces como director me encontré en situaciones en que llegan en mi oficina padres llorando porque el niño tiene 4 años y bueno, además yo soy en una escuela, y eso es un tema, ¿no? Estoy pensando al mismo tiempo, vamos a hablar también de interculturalidad. Entonces, hay cosas parecidas. Yo soy en una escuela bilingüe y hace poco vienen padres, el niño tiene 4 años, están llorando porque tienen tantas expectativas con el liceo francés y la profesora les acaba de decir, no. Su hijo tiene trastornos, tiene problemas, es autístico, no habla, tiene 4 años y no habla. Pero el niño, en este caso, y no estoy mintiendo ni exagerando, el niño tenía una mamá inglesa,
un papá japonés, vivía en el Ecuador, español, y estudiaba en un colegio francés. Entonces, a los 4 años, la verdad, no hablaba. Y la profesora, en vez de decirles, estoy preocupada, les dijo, para mí que es así, porque ya tuve un alumno que hacía esto y era autístico. Entonces, igual se enfocó nada más en los efectos, no en la causa. Y la verdad es que en una situación así, la mayoría de los niños van a hablar un año después de los otros. O sea, había algo totalmente normal. Entonces, realmente tener mucho cuidado con esto del diagnóstico. Una problemática de educación. Cuando ya los alumnos son más grandes, les voy a dar un ejemplo de cuando empecé a trabajar así con gente con discapacidades fuertes. Hacemos un consejo trimestral, como se suele hacer allá, para hacer el balance, cómo funciona. Y de una alumna me dicen, ella ha hecho unos logros increíbles, increíbles, súper positivo. Ella está muy bien, ya sabe escribir su nombre, apellido, dirección. Todos felices. Y yo llegaba del exterior y les dije, pero ella tiene 19 años. Entonces, una situación excelente a los 19 años no es esta. Y es el problema de la evaluación. Podemos guardar a un alumno con sus diferencias todo el tiempo de la escolaridad, pero hay un momento en que tenemos que dar un discurso de verdad a los padres, al alumno, y no entrar, porque la evaluación sí tiene que estar objetiva, y una cosa es decir, seguimos trabajando, estás avanzando, otra cosa es decir, estás muy bien. Porque si tiene 15 años y está muy bien, debería lograr hacer un montón de cosas que hacen sus compañeros y no lo logra. Entonces, este tema de la evaluación es un tema que realmente se maneja desde la dirección, a menudo desde más arriba de la dirección, van a tener con la inspección de la SEP o cosas así, y que tiene que, los profesores sí tienen que agarrarse a esto y reflexionar sobre cómo podemos tener una evaluación positiva, porque si no nos vamos a pasar el tiempo diciéndole al alumno, tú no hiciste nada. Entonces, no, hay que ser positivo. Ha hecho cosas. Hay realmente una margen enorme entre lo que hacía y lo que hace ahora. Pero también tener una evaluación objetiva sobre la situación en la cual está. Lo de los proyectos y contratos lo acabo de comentar. Y nada más quería abrir sobre un tema que ya se está manejando en México, lo escuché varias veces, en Francia también, y a mí me fascina. Antes cuando les dije y después que habrá, después de la inclusión, puede ser que sea esto. La diferenciación pedagógica es algo que estuvimos trabajando desde 30, 40 años y Macarenko y otros en 1915 ya estaban pensando en esto. Pero dos direcciones interesantes. Primero, no hay ningún alumno no hay ningún ser humano donde se pueda considerar nada más la eficiencia en lo que hace. Lo sabe, no lo sabe. Siempre llega el afecto encima de esto. Y en nuestro trabajo más probablemente que en otros. Entonces, obligarnos, y no, el uno no excusa el otro, como lo vi a menudo, pero los dos van juntos. Y es cierto para nosotros también. Si un profesor, si uno de nosotros en este mismo momento tiene que hacer un trabajo y en casa tiene a su hijo en el hospital, tiene algo, no sé, o tiene problemas económicos, o tiene dolor de muela, el trabajo es el mismo técnico, lo sabe igual, pero su eficiencia no va a ser igual. Obviamente no. Si ha tenido una pelea, si tiene miedo, y detrás de esto algo que es más construido y me parece a mí súper interesante es este tema de las inteligencias múltiples. Entonces hace 40 años nos dimos cuenta que uno podía ser más auditivo, el otro más visual, y con esto ya se había descubierto lo máximo. No, es mucho más complicado esto. Hay varias formas hay memorias, no una sola memoria, hay varias memorias, hay varias inteligencias. Y en esto las neurociencias nos traen una dimensión increíblemente interesante a partir del momento, y ya en estos tiempos lo están haciendo, en que se abren a la educación.
Yo esto lo vi llegar hace unos 10 años, pero la neurociencia nos miraba diciendo, a ver, ustedes sigan jugando, nosotros somos médicos y no. Y desde 5 o 6 años se están mezclando. Vemos a especialistas en neurociencias, profesores, neurólogos, psiquiatras que vienen en la escuela, en las escuelas, trabajan con los profesores y aquí sí hay una dirección que me parece realmente muy, muy interesante. Me fui un poquito, espero que no sea demasiado confuso, sobre este tema de educación inclusiva, pero eran pistas que me parecían importantes plantear. Estamos a las 6:10, me queda cuarto de 10 minutos, 15 minutos para hablar un poquito de interculturalidad. La interculturalidad a mí me llevó a dos ideas. Una es el placer que tengo de trabajar en México, por ejemplo, donde se manejan las culturas y los problemas, las dificultades, los retos que esto conlleva. Y sobre todo para un francés, porque en Francia tenemos un sistema y en el ejemplo francés, y obviamente es mi opinión, no es que yo no soy un gran especialista, pero lo vivo y lo he vivido. En el ejemplo francés tenemos dos entradas. Una es la histórica. Francia es un país donde se consideró en un momento que tenía que haber un solo idioma, una sola nación, una sola identidad francesa, una sola cultura. Y la construyeron. ¿Y cómo la construyeron? A fuerzas, prohibiendo totalmente el uso del idioma local, prohibiendo totalmente la costumbre local y poniendo en todo el país una red de leyes iguales. Y la escuela fue la herramienta básica para esto. Las escuelas de Francia al mismo tiempo tienen el mismo programa, con profesores que tienen la misma formación, con inspectores que pueden cambiar de región, no importa, porque dan el mismo mensaje, lo cual era una maquinaria increíble y funcionó. Pero funcionó ¿a qué precio? Al precio de que cuántas culturas locales, con su riqueza, con su historia, se perdieron. ¿Cuántos idiomas, no sé cómo se dice, no es idioma en realidad, es patois, bueno, es un idioma local, se perdieron? Y ahora estamos tratando de recuperarlos, pero con muchas dificultades. Y también, ¿cuántos alumnos odiaron a la escuela? Porque estaban de Bretaña y si hablaban el idioma, si hablaban bretón entre ellos en el patio, se les daba golpes y a fuerzas. O sea, hay un dicho, ¿no? De que ¿cómo es que a sangre entra? La letra a sangre entra. Y esto funciona, pero ¿a qué precio? Y con este funcionamiento de una Francia, un país, Francia, con su cultura única, fuerte, universal, regresamos a esto, siendo un solo país, consideramos que el valor de libertad, igualdad, fraternidad es universal. Nadie lo va a cuestionar. Entonces, algunos trataron, pero en realidad no mucho, porque nos educaron muy bien en esto desde ya 2 siglos. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora en Europa están llegando muchos migrantes. Y es una realidad. Y llegan porque no pueden hacer otra cosa. O sea, se escapan de guerras, de morirse de hambre, y llegan a Europa. Y hay un choque increíble. Y en las escuelas es súper complicado manejarlo, porque no hay un choque de poblaciones. O sea, sí tenemos los mismos valores, el mismo fondo, este fondo común, cambia el idioma nomás, pero estamos hablando de la misma cosa. Pero aquí hay choques culturales tremendos y nos damos cuenta que estos valores universales, por ejemplo, en la relación hombre-mujer, es muy diferente. Y cuando digo esto no es con desprecio, no estoy juzgando, pero un afgán que llega del fondo de Afganistán, del campo, que se ha atravesado en meses a pies toda Europa con los riesgos, y que tiene que entender, por estar en Francia, que una mujer se puede vestir como quiere, que puede hablar como quiere, que si le sonríe no significa nada. Aquí hay dos mundos que se están chocando.
Y esto no estamos preparados porque ni siquiera logramos manejar el hecho de que alguien del sur de Francia, cuando se va al norte, que son dos culturas muy diferentes, podría tener este problema. Entonces, esto de haber querido de esta forma tener una sola cultura, porque lo de interculturalidad significa que hay varias, y varias que se están mezclando. En Francia el problema que tenemos es que tenemos varias que se están chocando. Y aquí sí es un ejemplo de lo que se hizo en Europa, que probablemente podrían ustedes usar. Aquí sí podemos dar lección. No hagan como nosotros, porque no funciona. Hicimos errores. Y aquí nos damos cuenta con este tema de la interculturalidad de que si el tema es convivir, entonces la escuela sí tiene un papel político importante, porque lo que no se hace de niños, ¿cómo es que los adultos lo van a hacer? Y construyendo una sociedad con los niños en que las cosas así funcionan, va a ser algo más fuerte. Pero con un tema complicado, y esto es lo que estoy viendo en México de lo poco que viajé, porque llegué hace 3 años, entonces desde un año ya no puedo viajar, que es proteger a la diversidad cultural, valorar la diversidad cultural, pero no perder la identidad nacional tampoco. No se trata de hacer un puzzle, de hacer un patchwork donde todo se mezcla también, y bueno, el equipo de fútbol no es suficiente para que todos se levanten diciendo yo soy de esta cultura, de este país. Entonces, ¿cómo se encuentra, cómo se hace el matrimonio feliz, sutil, entre tengo mi cultura, pero también tengo esta cultura, y es mía, que es una cultura común? Entonces, la interculturalidad para mí más cuestiona el papel de la escuela, y sobre todo que en lo negativo, lo que está pasando en Francia, donde hay gente que dice, pero yo soy francés desde X generaciones, y me dicen, regresa a tu país, porque soy negro de piel, pero mi país es Francia. O en lo positivo, cuando viajé a Chiapas y me encontré en una escuela donde, o sea, para mí fue un viaje en otro planeta. Detrás de esto uno se da cuenta que la cultura no es algo así, nada más para festejar el Día Nacional. La cultura es una parte enorme y a veces, y probablemente va a ser lo que más le da cuerpo a la identidad individual y la identidad grupal, desde la familia, el barrio, el pueblo, la comunidad y el país. Y hasta no sé, aquí no lo escuché mucho, pero no es que no existe, es que yo no lo escuché mucho. Pero en Latinoamérica me encontré con unos que decían, no, pero no solo esto, latinoamericano. También está esta identidad y hay que reivindicarla. Entonces, si la cultura es el cemento que hace que las diferencias se convierten en una identidad personal y grupal fuerte, entonces la escuela tiene obligación de trabajar sobre la interculturalidad. Y la meta, el reto es simple. Partimos del principio que las culturas respetadas, porque si es nada más de poner a todos en la imagen del melting pot, si los ponemos todos en el bus, en final de cuentas se van a hablar y ya estamos con interculturalidad. No. Para que haya interculturalidad hay que identificar la cultura, hay que reconocerla, valorarla, y después hay que agregar para que sin perder lo suyo se convierta en algo nuestro. Las culturas enriquecen la educación, y a partir de esto se convierten en una herramienta eficaz. A mí me parece importante, funciona, tiene resultados, lo cual no funciona cuando se trata de borrar. Entonces, para mí, detrás de esto, la pregunta va a ser que, en conclusión de este tema, hay una problemática para mí que es central porque a menudo no se la ve. En Francia, por ejemplo, está totalmente oculta, que es el estatuto de la cultura, de la identidad de la cultura. Lo vimos con el idioma. ¿Por qué es que a un alumno, aquí tienen unas comunidades donde no hablan solo español, pero el idioma común es el español?
Pero ¿cómo es que el alumno va a entrar en el español si considera que se desprecia totalmente a su idioma personal? Es el problema que tenemos en Francia. Hablas francés y punto. Y el alumno dice, pero en casa yo hablo turco, yo hablo árabe, yo hablo cuántos idiomas, pero me dicen que son subidiomas. Entonces, iba a decir en el mejor de los casos, no. Cuando funciona, ¿qué pasa? Tenemos a un alumno de 15 años que ya ha entendido, vive en Francia, habla muy bien francés, ya no habla árabe como su papá y además lo desprecia a su papá. Lo mira de alto diciendo, pero no, tú ni siquiera hablas francés. Que es el problema cuando de vez en cuando se puede, pero cuando se institucionaliza de forma sistemática, que viene el papá y se le pregunta al niño de 8 años de traducir y en realidad se le habla al niño de 8 años. Yo prefiero hablar con el papá y ver cómo me las arreglo, porque si hablo con su hijo de 8 años, voy a tener la información, pero voy a haber instalado el hecho de que mi referente es él, no es el papá que no habla francés o español. Entonces, este tema de interculturalidad para mí es una apertura increíble sobre lo que puede ser y lo que tiene que ser, porque es nuestra realidad, el mundo nuestro. Nada más yo diría, lo hacemos muy bien con culturas diferentes. Hay culturas nobles, o sea, en el sentido, no es que yo lo piense, pero es mucho más fácil para un noruego, un norteamericano, un francés decir, bueno, vamos a mezclar. Pero veo, por ejemplo, cuando viví en Perú, muchos iban a trabajar a Chile. No puede haber interculturalidad entre chileno y peruano, porque para ellos, el peruano, para ellos, obviamente no todos, muchos chilenos son gente increíble, pero me encontré con gente que me decían, pero peruano es lo más bajo que puede existir. Y esto, cuando yo hablaba de estatuto de la identidad, de la cultura del idioma, esto era un freno total, no, lo ponía imposible. Entonces, aquí es donde la escuela sí puede construir el futuro y me parece lo más importante. Son las 4:20. Del género, en realidad, si me permiten, no voy a hablar mucho. Por dos razones. Primera, que yo voy por 60 años y la verdad que no es que no sea algo interesante, es que es algo de ahora. Es algo de ahora que de cierta forma a mí a veces me pone incómodo. No tratar el tema, pero yo tengo años tratando del respeto hacia sí mismo, respeto entre todos. Y el hecho de tener una entrada específica en el género, no logro saber si permite trabajar el problema o crear el problema. No lo logro saber. Y al mismo tiempo, en las escuelas, ¿quién más que nosotros podemos trabajar para que mañana haya menos mujeres asesinadas, que haya, o sea, todo, se puede tomar tantos ejemplos, pero en la escuela comienza. Entonces, yo creo que en realidad ya hemos respondido. Las diferencias, en cuanto a género, por ejemplo, ¿qué pasó? El primer movimiento fue de decir, nosotras mujeres queremos el mismo trato que los hombres. Era el primer paso, pero en realidad las mujeres no son hombres y los hombres no son mujeres. Y entonces, ¿qué pasó en algunas empresas donde dijeron, ¿para qué nos molestan? ¿Quieren el mismo trato? Está bien, van a trabajar de noche como los hombres. Pero la diferencia es que también son madres. Entonces, lo que me interesa es ver la evolución de esto con un punto de interés que es cómo es que la escuela participa de este trabajo totalmente necesario, pero que ya es un trabajo de educación en el sentido de construcción de la sociedad, construcción del ciudadano, porque también es el papel de la escuela. Pero la segunda reflexión es cómo es que la escuela logra salirse de la controversia que en realidad es totalmente teórica de partidaria. Si no estoy a favor, estoy en contra, y la escuela no puede estar en esto. Hay movimientos en México que son lindísimos, o sea, esto del año pasado de todas las mujeres se quedan en casa. En Francia creo que hay una mujer se mata, creo que cada 2 días, en realidad, por temas así de feminicidio. Y nunca pensaron en esto. Y esto partió desde México.
Pero detrás de esto tuvimos nosotros que trabajar mucho con alumnas de prepa, de colegio, sobre qué es ser, van a ser y son, qué es ser mujer en una sociedad. Y siempre este tema de, ¿quieren igualdad o quieren equidad? Si quieren igualdad, en algún momento va a ser totalmente injusto. Equidad me parece mucho más interesante. Entonces, mismo con este tema de género, es algo que yo dejo abierto porque no creo que a estas alturas la respuesta tenga que venir de la escuela. La participación activa, sí, pero la respuesta tiene que ser algo mucho más global y de sociedad. Con esto terminé y si quieren así tenemos tiempo para intercambiar un poquito. Muchísimas gracias, Rector. Pues realmente un tema sumamente interesante y que seguramente a todas las participantes y los participantes del taller pues van a, van a profundizar mucho más dentro de sus escuelas, dentro de sus equipos, puesto que pues las comunidades dentro de cada entidad pues son muy diversas. Las expresiones que existen incluso en cada aula de cada escuela son tan distintas una a la otra que pues son temas que debemos de ir pues especializándonos, aunque nuestra formación no haya sido inicialmente en eso, ¿no? Y Pero tal bueno, vez no será tanto en el terreno profesional, sino humano. exacto, Entrar en empatía y... así es. Sí, pues como lo mencionaba, ¿no? El respeto hacia el otro tiene que ver con esa tolerancia, con esa forma de entendernos y de tolerarnos y de darnos nuestro lugar. Y bueno, pues al respecto nos preguntan, además de los comentarios de felicitación y los saludos, nos pregunta Marco Aurelio, desde su mirada, ¿qué profesionales deberían integrar el grupo de acompañamiento en una escuela inclusiva para que las adecuaciones que se realizan a los programas en atención a las necesidades educativas de los alumnos sean efectivas? Es difícil porque llega un momento en que no podemos, pero obviamente psicólogo es una necesidad absoluta, pero psicólogo escolar es una forma diferente, donde tenemos a un psicólogo que obviamente está enfocado en el alumno, pero también es parte de la institución. Entonces, este vínculo me parece importante. Cuando se puede, a mí me gusta trabajar con reeducadores, psicomotricistas, especialistas de lenguaje, trabajando juntos, porque si no, si se trabaja afuera, es un negocio completo, eso sí funciona muy bien, pero que hace compartimientos en la vida y en las necesidades de ese alumno y es realmente complicado. Ahora, la verdad, el primer socio que tiene que entrar son los padres. Con ellos tenemos que construir. Entonces, si tenemos al lado médico, a la familia, a la escuela, no sé si será posible en algunos lugares también para otras dificultades, la justicia para menores. Es muy interesante trabajar con ellos, pero eso depende de cuánto está desarrollado y cuánto se puede hacer. Entonces, la idea es armar un equipo relativamente pequeño y después ir a buscar lo que se necesite, siempre y cuando corresponda a las necesidades del alumno. Pero médico, psicólogo, me parece totalmente necesario. Gracias, rector. Nos pregunta José Ramos, ¿cómo generamos pensamiento inclusivo desde la función directiva? Lo ideal es no generarlo, es incentivarlo y seguir. O sea, yo creo que desde los alumnos y los profesores, el trabajo del directivo no es generar la inclusión, el sentimiento inclusivo, es darle cuerpo porque ya existe en la mayoría de los casos.
Entonces, ir a buscar lo que ya existe y detrás de esto institucionalizarlo, formalizarlo y después regresa, pero no como una orden desde arriba, sino como algo más organizado, valorando lo que ya existe y convenciendo con ejemplos concretos que ya existen de cómo a todos les beneficia. Si es algo que tenemos que entrar así, bueno, hay una entrada, lo dije antes, que es la ley. Pero si nos paramos, si nada más nos quedamos con esto, va a ser terrible. Entonces, esto lo decimos y lo ponemos de costado y después vamos a ir a ver, pero de forma concreta. Ya lo está haciendo. ¿Esto cómo funciona? ¿Esto les sirve? Los alumnos preguntaron. Los alumnos entre ellos, justamente, son mucho más inclusivos que nosotros. Entonces, realmente valorar lo que ya existe y insisto en esto de ida y vuelta. Lo subo, lo organizo, lo institucionalizo y lo vuelvo a dar al equipo. Gracias, rector. La maestra María Guadalupe Guzmán nos comparte una experiencia que sin duda pues es una realidad en muchos rincones de México. Ella nos cuenta que en la escuela normal nos enfrentamos frecuentemente con un dominio insuficiente de conocimientos y habilidades en un sector de estudiantes. Esta situación generalmente se relaciona con problemas mayores como adversidad socioeconómica y otros factores personales. Se les acompaña y mejoran, pero nuevamente manifiestan durante su trayectoria, bajo desempeño y así van cursando la carrera. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo acompañar a estos casos para que sea un proceso más sostenido de aprovechamiento académico? La verdad, a esto sí tengo la solución. Soy millonario. Esta es la realidad. Me gusta mucho esta intervención porque es nuestra realidad. No se trata de hablar sobre el profesor teórico, como se lo ve en las películas lindísimas, con buenos actores. No, no, trabajamos sobre esta realidad. Y lo que funciona con los alumnos y los padres, funciona también con nosotros y con la gente con quien trabajamos. Creo que parte de la respuesta sería la institucionalización, o sea, el marco construido y que permite justamente garantizar de que no se va a desbordar, a extraviar. La otra cosa sería de que ella apunta a esto, la señora María Guadalupe, la formación tiene que ser continua, tiene que ser siempre, siempre hay que renovar, siempre hay que ponerse ahora hablo, pero mañana voy a ser yo en situación de estar con un formador y si no se lo puede hacer de forma tan precisa, armar grupos de experiencia donde se comparte de forma construida, de forma cuadrada, grupos de profesionales que en algún momento hablan de su experiencia, intercambian y tratan de ver qué otras opciones podría haber. Voy a regresar a lo de hace unas semanas de no quedarse solo. Estos profesores, estos personajes de los cuales están hablando, si están solos, va a ser complicadísimo porque van a regresar a lo que saben hacer y lo que sin ni darse cuenta y con mucha, a veces muy buena fe, van a regresar a lo que ya manejan. Entonces, no quedarse solo en este trabajo. Ser profesor, siempre estoy solo con mis alumnos, pero no puedo quedarme solo en todo. Gracias, rector. Nos preguntan de cómo hacer que la inclusión sea un tema pedagógico y no una política pública. En realidad, o sea, yo lo diría de otra forma. Tiene que ser una opción de política, tiene que ser algo, tiene que ser un valor en el sentido de estos valores humanos, ¿no? Para que después en el terreno se convierta. O sea, no es el uno o el otro, es el uno para ponerlo de costado porque ya está claro y después entrarlo en una... Tenemos que pasar de inclusión a convivir. Pero nunca lo lograremos esto de convivir si no hay en algún momento ¿cómo se diría? Una decisión de que la inclusión tiene que ser. Porque
el movimiento natural va a hacer que cada uno se quede de su lado. O sea, si mañana me pongo en un bus y hay dos franceses, si no hay nada, me voy a sentar al lado de ellos. Y todos los vamos a hacer. Los estudiantes nuestros que van desde México, que se van a vivir a París, al principio, el primer año, buscan mexicanos. El segundo año buscan latinoamericanos. El tercer año ya se van con sus amigos, porque yo soy mexicano, él es mexicano, pero puede ser totalmente antipático. Pero el movimiento natural es así. Entonces creo que en realidad no es el uno o el otro, es el primero para después lograr el segundo. Y después ya hasta olvidarse del hecho de que fue en algún momento un marco institucional que se nos impuso. La pregunta es, al momento en que nos vamos a olvidar de que se nos impuso en las escuelas ser inclusivos, es porque si no hay que imponerlo es porque ya se volvió natural. Y realmente el reto es este, de que la inclusión no sea una opción, no sea una opción política, no sea una decisión. Es que la inclusión en realidad es la vida. El tema es, nos olvidamos del tema de inclusión y veamos cómo podemos trabajar lo mejor posible con el público que tenemos. Gracias, rector. Pues vamos a dar espacio para dos preguntas más. Nos pregunta Susana Hernández, a lo largo de su conferencia nos apoyó con la orientación sobre situaciones que no se deben repetir en nuestro país. ¿Podría expresarnos propuestas de lo que deberíamos realizar para lograr resultados pertinentes? Bueno, ya aquí a mí no me corresponde. Lo que sí tienen que hacer, sí, les puedo decir, es ir a mirar y cuestionar estos modelos que se les trae diciendo allá funciona súper bien, porque el nivel de analfabetismo en Francia es súper bajo, es que está bien, sí, está bien, pero tampoco decir, entonces hagamos, digo Francia, pero puede ser Canadá, puede ser tantos modelos existen, decir, usar este modelo está bien, pero cuestionándolo, no solo diciendo, bueno, vamos a estudiar en México como se estudia en Canadá y en pocos años tendremos. Más bien, el consejo que les voy a dar es no tomar al pie de la letra todo lo que les digo, empezando conmigo. Cuando hablo del sistema francés, empieza conmigo. Usen lo que les interesa, se lo guardan, lo que no están de acuerdo, lo ponen de acuerdo, pero no lo cojan como algo así definitivo, porque esto fue el error nuestro, nuestro en el sentido histórico, de considerar que lo nuestro era universal y definitivo. Y aquí nos equivocamos de forma grave. Tal vez sería de escuchar a los jóvenes. Muy bien, rector. Pues nos preguntan acerca de cómo pueden contactarlo. La verdad es que hay mucho interés por parte de la comunidad para... Pero eso pasando por ti, Arturo, que Muy tiene mi bien. mail con Delfín y no hay problema. Nada más que no me comprometo en responder enseguida porque y ahora con esta situación de enseñanza a distancia estamos bastante. Pero no, con gusto, con gusto. Y los que, si en algún momento uno está por México y nos dice un poquito antes, cuando ya estemos trabajando, obviamente, normalmente, y tiene opción para venir, con gusto les hacemos visitar el colegio, no hay ningún problema. Muy bien, rector. Pues de nueva cuenta agradecer muchísimo su participación, su colaboración con la de GESUM. Para nosotros es un enorme gusto poder trabajar con ustedes. A través del doctor Adelino, pues ha sido un logro muy grande para la comunidad normalista haber hecho este taller. No es el primer taller virtual que se organiza, sin embargo, pues este sí es, digamos, un éxito para nosotros por haber trabajado en conjunto pues con ustedes y sin duda seguiremos trabajando para impulsar de nueva cuenta a otro y claro, está cordialmente invitado, ya sea, ya vimos que su capacidad pues es grandísima para hablar de temas tan diversos y pues le estaremos ahí enviando la invitación. También pues agradecer enormemente a Delfín, a Hilda, por supuesto a mi compañera Araceli Negrete, que por ahí estaba. Por favor también hacerle extensivo nuestro agradecimiento de nueva cuenta al doctor Adelino
Y como les comentaba, pues seguiremos trabajando para que el siguiente año, si es posible, podamos relanzar un nuevo taller. Eh, la intención de este pues era justamente apoyar a los cuerpos directivos de las escuelas normales. Sin duda nos hizo falta mucho tiempo, como por ejemplo en este tema que nos podríamos llevar pues incluso un diplomado completo y pues tan solo hablar en 2 horas de estos temas pues es un poco complicado, pero es la invitación para todos y cada una de ustedes, pues que profundicen en cada uno de estos temas, que sin duda generarán pues puntos de inflexión dentro de sus comunidades, dentro de sus escuelas. Eh, y bueno, no sé si tenga algún comentario final, rector. Yo sí quiero obviamente agradecer, porque para mí es una oportunidad realmente muy linda compartir y sí, no, es una muy linda experiencia y estoy totalmente disponible. Ya, además, ya me encontré con dos especialistas que quiero presentarles porque podrían el año próximo aportar cosas muy interesantes. O sea, ya estamos pensando también en más propuestas y no, nada más agradecer realmente a todos y no olvidarse de que podemos hablar, podemos estar en varios puestos, pero todos somos artesanos y el trabajo se hace en contacto directo con el alumno y eso es mundial, así que felicitar a todos por este trabajo, por este labor tan importante y detrás de esto desearles unas excelentes fiestas de fin de año en este contexto van a tener más importancia que nunca, así que muchas gracias con mucha sinceridad, de todo corazón. Muchísimas gracias, rector. Igualmente, darle un abrazo virtual a todas, a todos. Esperemos que la pasen muy bien en estas fiestas. Cuídense mucho. Todavía faltan grandes esfuerzos para que esto termine. Y de nueva cuenta se ve esta parte extraordinaria del normalismo que logra adaptarse a circunstancias tan diversas. En esta ocasión pues es la pandemia, pero puede ser todos estos ejemplos que nos compartieron, ¿no? Atender alumnos de escasos recursos, con problemas familiares, a todo eso un enorme reconocimiento a todas y a todos ustedes por esa extraordinaria forma de ser y de humanizar y de educar, de transformar a este país. El link, me preguntan por el link de esta sesión. Sí, claro que va a haber este cuestionario. En un momento más les compartiré los links de todos los talleres para que puedan, los que no han respondido los anteriores, puedan hacerlo. Eh, hay algunas respuestas, perdón, hay algunas preguntas que ya están montadas. Sin embargo, yo les pido por favor que el día de mañana entren para que nos den oportunidad de montarlas todas y de esta forma puedan completar su registro. Las constancias se les enviarán a sus correos. De igual forma a los ponentes se les enviará una constancia, un reconocimiento. Y bueno, no sé, creo que ya no hay más. Si hay algún tema pendiente, no sé si ahora quieras comentar algo para finalizar también, o Delfín o Hilda. Adelante. Pues básicamente es agradecer a todos los directivos que hicieron posible la participación de todos ellos, que estuvieron al pendiente de atender este taller y también las participaciones que tuvieron con sus preguntas bastante interesantes, muy puntuales también. Entonces agradecer también la participación de todos ellos y también agradecerle al rector del liceo, a Delfín y también a Hilda. Muchas gracias, Sara. Pues un abrazo para todas y todos. Les dejo el link, que estén muy bien, cuídense mucho y nos esperemos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.